Bueno, pues satisfacción por parte del Ayuntamiento de cómo está transcurriendo. La verdad es que desde que hemos estado en la plaza veíamos que hoy podía ser un buen día para la ofrenda de flores, porque es difícil calcular el número. Tú recuerdas cuando ha habido alguna manifestación que siempre hemos tenido los problemas de decir cuántos van, y en este caso yo creo que se desborda absolutamente. Yo creo que habrá que esperar a mañana para dar unas cifras más o menos acertadas, ¿eh? Sí, lo cierto es que además, como comentábamos antes con Gonzalo Cuchí, coordinador de la ofrenda, a lo mejor Fernando Maneros nos puede dar más datos. Hoy es un día climatológicamente muy propicio para salir a la calle, porque hace sol, la temperatura no es muy alta y vestimos trajes abrigados, con lo cual quizás se combinan todos los elementos para que la gente salga a la calle. El día es idóneo. Claro. Además es que también ha hecho fresco por la mañana, con lo cual ha dado opción a que los hombres se pongan capa, claro, las mujeres mantos de abrigo. Hemos visto unos cuantos tapabocas también. Una especie de bufanda grande. Anda. Que llevaban eso a modo de bufanda y también se cubrían sobre los hombros. Y han salido unos cuantos. La gente está recuperando muchas prendas antiguas de las casas, de las familias. Cuando hablamos de este señor que estamos viendo a la izquierda, lleva pañuelo en la cabeza, no cachirulo. Bueno, a ver, el cachirulo es ahora es como se conoce al pañuelo de cabeza. Sí. En realidad se empezó a utilizar con tal nombre a partir de los años 50, porque Demetrio Garambergua, en una serie de conferencias sobre la jota y el folclore que dio en el Casino Mercantil, buscó un signo que identificara al aragonés. Entonces, a los zaragozanos, a la fiesta de Zaragoza. Sí, a los aragoneses en general. Sí. Como los catalanes de la Barretina, vascos Boina, aunque se llevan en muchos sitios, pues dijeron que el pañuelo para el aragonés, y cacherulo es el nombre que se le da en el Pirineo. Y por cacherulo. Eso pasó a... Pero en realidad en todos los sitios llevan toca o pañuelo de cabeza. Fernando, enseguida seguimos hablando de indumentaria aragonesa. Es el momento también importante de la mañana. Comienza esa procesión de la corporación municipal que sale desde el Ayuntamiento de Zaragoza, desde ese zaguán del Ayuntamiento de Zaragoza, precedido por los timbaleros, sí, y que va a recorrer la Plaza del Pilar para llegar hasta la Basílica. Vamos a decir que los clarineros y timbaleros quedan como reminiscencia de los heraldos del siglo XVI. Eran como los pregoneros del rey. Y su misión era hacer notar que la ciudad estaba presente en los actos en los que tenía que participar. Ahí los tienen ustedes. Precediendo esa procesión que llevará a la corporación municipal hasta la Basílica para la misa pontifical. Es la misa mayor, la misa grande que se celebra cada 12 de octubre en el Ayuntamiento, en la Basílica del Pilar. En este momento se va a interrumpir la ofrenda, quiero decir el desfile floral de las personas que llegan por la calle de Alfonso. Sale la comitiva municipal con la policía local de Gala, Maceros. Sale también la bandera de Zaragoza, que será la que preside este desfile municipal, en el que algunas, como podrán ver ustedes, de las consejeras van vestidas con el traje de Aragón, y Fernando nos indicará. Una de ellas es la sorpresa, ¿no? Sí, simulando a Casta Álvarez. La veíamos antes. Los maceros están viendo que llevan los timbales cubiertos en la parte delantera por ese tapiz. Es un tapiz muy antiguo, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, que ostenta el escudo de la ciudad. Y ahí estamos viendo algunas de las concejales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Veíamos a Isabel López también, vestidas de traje aragonés. Este año todos los concejales, miembros de la corporación, llevan los claveles blancos porque es el color elegido. Y también estamos viendo en el centro como el concejal más joven de la corporación es, en este caso, Pedro Navarro, creo ver, sí, Pedro Navarro lleva la bandera de la ciudad. La bandera de Zaragoza, que es de 1904, de hilo de oro y plata, está bordado sobre el color rojo, el carmesí, que es el símbolo, en un mástil que tiene 330 centímetros de altura. Silencio hasta ahora en la plaza, evidentemente, esta procesión. Estamos viendo esa bandera bordada también en hilo de oro de 380 centímetros. Y estamos viendo a Casta Álvarez. Ahora después la van a ver ustedes, después de la concejal Lola Campos. Casta Álvarez. Ahí la estamos viendo, sí. Con esa reproducción que yo creo que ha sido estupenda, Fernando. Bueno, es tal cual el cuadro de Moceta, o sea, tal cual. Hemos hecho una comparativa antes y la verdad es que lo han copiado con una fidelidad absoluta. Los caballos también, la policía local montada con traje de gala en este recorrido por el centro de la Plaza del Pilar.
Es el momento de realizar la ofrenda floral por parte de quienes forman el ayuntamiento, el concejo de la ciudad de Zaragoza. Y como siempre que hay un desfile, tanto de carácter cívico como religioso, la policía local abriendo paso. Llama la atención el traje de Casta Álvarez. La bandera que están viendo es la bandera de la ciudad de Zaragoza, es de 1904, está bordada de hilo de oro y plata sobre raso carmesí. Bueno, ha sido una gran idea, yo creo, del Raval, porque ella es responsable del distrito, que le pidieron que vistiera así y le han hecho el traje. Está estupenda. Está estupenda, es que es y luego lleva 6 entre la saya, el refajo, las enaguas, lleva 6 debajo. Es que se trata de conseguir el volumen adecuado que llevaban en esa época. Ahí la estamos viendo en ese plano. ¿Podría optar al premio si no fuese miembro de la corporación municipal? Bueno, de hecho el jurado la ha seleccionado, lo que pasa que ella pues ha declinado por el hecho de ser concejala, no le parecía bien ni siquiera optar a uno de los premios por ser concejala del ayuntamiento. Ahí estamos viendo cómo se ha tenido que interrumpir la ofrenda de flores justo en el momento en el que la Guardia Civil entraba en la Plaza del Pilar, porque es el momento en el que la corporación tiene que realizar su propia ofrenda floral. Después, a través de la puerta alta del Pilar y atravesando la vía sacra, ocuparán el lugar correspondiente a la corporación para presidir o para presenciar, estar presentes en esa misa pontifical. Y ahí vemos al alcalde de Zaragoza, que es el que cierra la comitiva con la banda y también con el bastón de mando propio del primer edil de la capital aragonesa, en el momento en el que accede también a la bandeja de la Plaza del Pilar para hacer esa ofrenda de gladiolos blancos. Serán colocados en la parte superior para completar el manto de la Virgen. La banda distintiva de todos los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. Además se corta brevemente el desfile de la ofrenda, porque comienza dentro la misa pontifical, que en este caso, además, en esta ocasión va a tener un homenaje a Gregorio Garcés, que fue organista del Ayuntamiento de Zaragoza, del Templo del Pilar, sí. Y que se cumplen 25 años de su fallecimiento. La misa pontifical va a ser cantada por 7 corales y va a ser Pilar Torreblanca, soprano, la que actúe como solista. Han sido los responsables de los jardineros del Ayuntamiento de Zaragoza los que han recogido los gladiolos de la corporación y un poco después serán llevados hasta la parte superior para colocarlos en el manto de la Virgen. Como ven, ya se retira la corporación, que después pasará al interior de la Basílica del Pilar para presenciar esa misa pontifical que comienza a las 12 en punto del mediodía, y siguen sonando las campanas de la Basílica. Ahí los ven todos los ramos que están recogiendo mano en mano los jardineros. Los jardineros en la parte inferior. Tienen un día también intenso, porque hemos venido a las 7 de la mañana, estábamos en la Plaza del Pilar, ya estaba todo preparado, todos dispuestos para recoger lógicamente al primer grupo, Autotaxis Zaragoza, que abría la ofrenda después del sorteo realizado. Y ahí me parece que es el que estamos...